Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy felices de volver para esta quinta temporada de Contacto Legal, el programa de la Universidad Continental. Estamos muy felices también de reiniciar las labores académicas de este modo, así que estamos súper contentos y entretenidos. Ojalá que todos estos programas, estos episodios sean de su completo interés. ¿Cómo te va, Cristian? Qué gusto volverte a ver en este medio. Bueno, muy buenas noches, mi querido Julio. En la verdad, como tú decías, muy contento de volver a este espacio. Siempre nos tomamos un break de 1 o 2 meses, pero volvemos con las mismas ganas, el mismo entusiasmo y, por supuesto, con el mismo espíritu crítico para tratar temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Así que, amigos y amigas, siéntanse cómodas y cómodos que se vienen varios episodios, como ya es marca de la casa, con temas bastante controversiales y más bien, y lo que es también parte de nuestra marca, compartidas a partir de las experiencias y el conocimiento de profesionales, no solamente del mundo del derecho, que tienen esta virtud, ventaja, este talento de poder comunicarnos lo difícil en fácil. Y hoy no es en definitiva la excepción. De hecho, vamos rápidamente a lo que nos ocupa en el programa del día de hoy, porque es un tema, como ya es así, de plena actualidad. Ya lo habíamos anunciado en las redes. Como todas y todos sabemos, el Congreso de la República se encuentra enfrascado en una situación bastante controversial en cuanto a la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta situación, que ha concitado, por supuesto, especial interés en los últimos días, no es reciente y creo que quién mejor que Julio, que ha hecho una investigación rápida y breve sobre lo que viene ocurriendo al respecto, nos va a poner a todas y todos en panorama para que podamos comprender las preguntas que vamos a formular al invitado de lujo que hoy nos acompaña. Adelante, Julio, por favor. Bueno, como bien ya decías, querido Cristian, la tensión entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República ha ido escalando casi ya medio año de una batalla desgastante, en verdad, para el país y que poco a poco ha ido arrastrando tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los organismos internacionales y en las últimas semanas también incluso a países extranjeros, ha habido comunicados de otros países y comprometiendo también al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público en esta situación. En Contacto Legal, como ustedes recordarán, amigas, amigos, no hemos sido ajenos a esta tensión, que es uno de los principales debates públicos que tenemos en estos días, y hemos abordado hasta en 3 oportunidades esta situación. Ustedes recordarán que entrevistamos a la profesora Noemí Anfi en agosto del 2023, luego hablamos con el profesor Guillermo Mardón el 21 de septiembre del 2023, y finalmente, hace ya no mucho, hablamos con el querido profesor Bruno Novoa el 8 de noviembre para tratar sobre este tema. Claro, en aquella oportunidad lo que se debatía, lo que se discutía era una presunta causa grave que habrían cometido los miembros de la Junta y esta causa grave que estaba prevista en el artículo 157 era la causal para destituirlos. Como recordarán también, solamente para ir ya cerrando ideas, el 8 de diciembre, el 8 de noviembre del 2023, el debate en el Congreso se canceló porque recayó sobre este debate una medida cautelar que prohibía, que protegía, digamos, de cierto modo a la Junta y prohibía su debate y votación al haber vulneraciones de derechos fundamentales. Pero al final de la legislatura, a diciembre del año pasado, el congresista Montoya, de la bancada de Renovación Popular, presentó esta vez una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta para que se les impute una infracción constitucional. Esta denuncia, como todos saben, ha sido procesada, aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también en la Comisión Permanente, que ha votado de forma individual cada caso y cada caso ha progresado, ha prosperado y se les imputa violar el inciso 3 del artículo 156 referido a la edad de los magistrados. Y luego de estas votaciones, la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que el día de mañana, 7 de marzo, se va a votar la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, ante estos sucesos tan importantes, tan trascendentes, queremos analizar, en principio, qué es la acusación constitucional, recordarla con ustedes, quizá cuál es la diferencia entre el proceso previo que se venía planteando y este, o si es lo mismo, cuáles son los cargos de pronto contra los magistrados y cuáles serán las consecuencias para nuestro país en caso se decida la inhabilitación o en caso no se logre este objetivo. Para ello, como siempre, contamos con un invitado muy especial, muy querido, muy conocido además, eh, eh, y que espero que sea un permanente y asiduo visitante de nuestro programa porque es un profesor además muy recordado, muy apreciado por nosotros.
Cristian, por favor, preséntanos al profesor. Efectivamente, hoy día tenemos un invitado de lujo y qué mejor manera de empezar entonces esta quinta temporada. Hoy nos acompaña Ever Joel Campos. Él es abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Global Rule of Law en Constitutional Democracy por la Universidad de Génova de Italia. Es investigador predoctoral por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es profesor ordinario asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha desempeñado además como jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros. Mi querido Ever, muy buenas noches, gusto y honor además, por supuesto, tenerte aquí con nosotros el día de hoy. No, el gusto y el honor es mío, Cristian, Julio, la verdad que muy agradecido por la invitación. Como les comentaba hace unos momentos, hace unos instantes, yo tenía mucha expectativa de acompañarlos en algún momento en el programa. Yo los sigo, comparto los episodios de Gracias. Pacto Legal con mis alumnos. Me parece que es un espacio realmente muy, muy positivo para la comunidad académica y sobre todo pues, para quienes quieren tener una información rigurosa sobre lo que pasa en el país. Efectivamente, y Muy quizá en esa amable. misma línea, muchas gracias, mi querido Ever, de sentar bases conceptuales para que tanto el público que está familiarizado con el derecho y el derecho constitucional en particular nos pueda comprender. Bien planteaba Julio quizá una idea inicial. ¿Qué es esto de la acusación constitucional? ¿En qué consiste una infracción de la Constitución? ¿Y cuál es la diferencia, si es que hay, entre la acusación constitucional y el juicio político, finalmente? Sí, yo creo que es importante partir de ahí para que se entienda un poco el contexto, ¿no? de este tema de la Junta Nacional de Justicia. Sí. La acusación constitucional es en gran medida el último estadio de un proceso que tiene que ver con una condición especial que algunos altos funcionarios públicos poseen, según la Constitución. La Constitución establece en el artículo 99 una lista taxativa de altos funcionarios públicos que son susceptibles de lo que se conoce como el beneficio del antejuicio político. Y luego en el artículo 100 señala que esos mismos funcionarios eventualmente pueden asumir responsabilidades políticas a través de una acusación constitucional que eventualmente puede derivar en su destitución, suspensión o inhabilitación hasta por 10 años. En suma, ¿qué es la acusación constitucional a partir de lo que prevé la Constitución? Es un beneficio que tiene por objeto determinar, por un lado, a través de lo que se conoce como el antejuicio político, la responsabilidad o presunta responsabilidad penal de estos altos funcionarios por delitos de función. Ahí el Congreso única y exclusivamente interviene para autorizar la investigación y el procesamiento de estos altos funcionarios y que eventualmente da paso también al denominado juicio político, ¿no? Que es un proceso que se desarrolla también ante el Congreso, pero que tiene una impronta de carácter político en la medida que busca establecer la responsabilidad política en la que estos altos funcionarios eventualmente hubiesen podido incurrir durante el ejercicio de sus funciones. Ahora, yendo directamente ya a la materia que se va a votar mañana, se imputa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia haber violado o desconocido la Constitución porque no observaron el inciso 3 del artículo 156, que como ya decíamos, se refiere a la edad. Dice que para el acceso debe ser menor de 75 años. Conforme a los cargos, los miembros de la Junta votaron de este organismo para mantener a uno de sus miembros que hoy en día tiene más de 75 años. Eso creo que es innegable. Desde tu perspectiva, ¿esta interpretación de la Constitución con relación a la edad es correcta, es incorrecta? ¿Cómo es este asunto para comprender sus alcances? Sí, yo sobre eso la verdad que tengo una posición crítica, ¿no? Respecto a cómo se ha desarrollado toda esta discusión. Me parece que hay, digamos, algunos problemas, eh, diré, de fondo, es decir, que tiene que ver un poco con los presupuestos a partir de los cuales vamos a aproximarnos a esta discusión, porque todo el mundo está planteándose el dilema de si el artículo 156, numeral 3, que hace referencia a este supuesto límite de edad, es un requisito de acceso y de permanencia en el cargo de integrante de la Junta Nacional de Justicia o si es solamente un requisito para el acceso. Más allá de esa discusión, desde mi punto de vista, hay una discusión previa. O sea, yo creo que ahí nos estamos ¿Correcto?
nos estamos pasando una etapa previa que no hemos advertido y que tiene que ver básicamente con si es pertinente, si es constitucionalmente posible que un órgano político que realiza control político como el Congreso controvierta la interpretación que hace de la Constitución un órgano constitucionalmente autónomo como la Junta Nacional de Justicia. Es decir, más Ok, allá de la interpretación que le demos al artículo 156, numeral 3, me parece que hay una discusión previa que tendríamos que dilucidar, que consiste en establecer si es que una interpretación, que en este caso el Congreso no comparte, es pasible de ser considerada en sí misma una infracción a la Constitución. Desde mi punto de vista, y sin entrar todavía a la discusión de la interpretación del 156, numeral 3, que podemos entrar luego, pero desde mi punto de vista, el que eso sea considerado una infracción a la Constitución ya presupone una desnaturalización de la figura de la acusación constitucional. Porque con ese mismo criterio, imagínense, el día de mañana el Congreso tramita una denuncia constitucional contra los integrantes del Tribunal Constitucional porque no comparte la interpretación del tribunal sobre un determinado tema. O hace lo propio con los integrantes de la Corte Suprema porque desde la perspectiva del Congreso no está de acuerdo con la manera como es que el Poder Judicial se aproxima a un tema específico. Cuando este punto ha sido puesto a consideración del Congreso, la respuesta que han dado algunos de sus integrantes, a mí en lo personal, me ha dejado con la piel pasmado. helada. Pasmado. O sea, Sí. lo que ha dicho el Congreso, algunos de sus integrantes, ¿no? Algunos de sus integrantes, porque los integrantes no son la institución, felizmente. Es que Es el bueno que lo Congreso aclares. es el primer poder del Estado. Ujú. Ese primer poder del Estado puede imponer su interpretación, ¿no?, de la Constitución a los demás poderes públicos. Yo De he hecho, escuchado una variante que de pronto puedes abordarla de forma conjunta, discúlpame interrumpirte, sí, pero que también hay una variante que dice que el Congreso y el Tribunal Constitucional son los únicos que interpretan la Constitución. No sé si lo has o escuchado. sea, sí, también lo he escuchado, es una variable también de ese argumento. Y a mí la verdad eso pues me deja totalmente anonadado, pues no sorprendido, en fin. Porque claro, eso se decía ya en el siglo XIX, ¿no? O sea, el Congreso es el primer poder del Estado porque tenía pues eh, la soberanía legislativa, en fin, es decir, tenía la capacidad de representar lo que se conocía pues como la competencia legislativa originaria, ¿no? Pero ya mucha agua corrió bajo el puente, es decir, Ahora, un poquito para darle vueltas a esta posición que me parece bien interesante. Yo confieso, mi querido Ever, estoy 100% de acuerdo contigo en el presupuesto del cual partes. De hecho, siempre he renegado cuando escucho a algunos parlamentarios decir que son el primer poder del Estado para dejar entrever que tienen una cierta de jerarquía por encima de los demás organismos constitucionales. Pero para que quizá nuestro público nos entienda, el Congreso es un intérprete vinculante de la Constitución, ¿correcto? ¿En qué medida esta posición de ser intérprete vinculante no tiene por qué ser confundida con lo que está sucediendo en este momento, que es que hay una interpretación previa de un organismo constitucional y lo que está haciendo el Congreso es no comparto esa interpretación previa y te imputo una presunta responsabilidad política sí. y doy a pie a un procedimiento parlamentario consecuente? Entonces, ¿cuál es la línea que marca esa importante diferencia? Porque, claro, no estamos dejando de lado que el Congreso sin duda es un intérprete vinculante de la Constitución, pero ¿dónde está esa diferencia clave para comprender esta posición que bien estás planteando? Yo creo que en eso la Constitución es clara, ¿no? Es decir, ese límite es cuando la actuación de un poder público, de un alto funcionario, supone una vulneración, una infracción a la Constitución. Es Ujú. decir, cuando el proceder de ese alto funcionario, precisamente por el poder que ejerce, que conlleva pues naturalmente una gran responsabilidad, eh, supone una afectación flagrante, clara, contundente, evidente de la Constitución. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
La Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede emitir decretos de urgencia sobre materia económica y financiera. Ujú. Imaginemos que el día de mañana, ¿no? El Poder Ejecutivo emite un decreto de urgencia, ¿no? Nosotros nos enteramos porque sale publicado en el diario El Peruano, y resulta que ese decreto de urgencia fue para autorizar una transferencia económica para poder costear un catering de un evento que se va a realizar, no sé, pues en Dubái, ¿no? Es una cosa totalmente absurda, ¿no? Se hizo una transferencia de emergencia de 1 millón de soles para que se puedan pagar cafecitos, sanguchitos, ¿no? Ya, eso es groseramente una infracción de la Constitución, que tiene que ver con una extralimitación en las competencias que en ese entonces tenía el Poder Ejecutivo, ¿no? Y concretamente esa responsabilidad se tiene que traducir en un control político a cargo de quien pueda asumir esta, que tendría que ser pues el ministro de Economía, que es el que firma, ¿no? Ese decreto de urgencia. El presidente no, porque el presidente durante su mandato pues no asume responsabilidad política, pero sí lo hacen sus ministros. En este caso, el ministro de Economía tendrá que responder. Pero eso es diferente, eso es distinto a que un órgano que es competente para interpretar normas referidas a sus propios procedimientos y a sus propios mecanismos que hacen posible su funcionamiento interno, resulte distinta a la interpretación que eventualmente realiza el Congreso. O Claro. sea, porque fíjense, ni siquiera estamos hablando de un caso claro. O sea, porque el argumento que parece esbozar el Congreso es que su interpretación del límite de edad es autoevidente, ¿no? Es decir, no hay forma de contrastar con esa interpretación de la Constitución. Cualquier persona mínimamente racional tiene que coincidir con la lectura de... Y resulta que hay un montón de académicos, de abogados, de juristas prestigiosos que discrepan de la propuesta del Congreso. Ujú. No quiero decir con esto, porque también es importante hacer la aclaración, no quiero decir con esto que la interpretación que eventualmente plantea un sector del Congreso sea descabellada, Ujú. Claro. ¿sí? Lo que digo es que esa interpretación No es la única posible, al menos. no es la única razonablemente posible. Con ese solo argumento, la acusación constitucional contra los integrantes de la Junta debería caerse. Claro. O sea, Ahora, en un escenario de control jurisdiccional, ese cargo tendría que caerse. Ujú. para que puedas un poco puntualizar y hacer la disquisición, yo coincido contigo que es un gran riesgo que se vote bajo la idea de que el Congreso tiene una supremacía interpretativa sobre el resto. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero permíteme un poco hacerte la pregunta para que hagas la disquisición de si la Junta en consecuencia tendría la misma protección que tienen los jueces del Tribunal Constitucional con relación a sus votos y que entiendo yo, se extiende a los miembros de la Corte Suprema, también debería extenderse razonablemente a los miembros del Ministerio Público y a los del Jurado Nacional de Elecciones. Pero los de la Junta también estarían protegidos por esta lógica, digamos, es tu parecer. Lo que pasa es que la Junta no es un órgano jurisdiccional, Ujú. Así es. un órgano administrativo, es un órgano constitucionalmente autónomo que tiene unas funciones establecidas claramente en la Constitución. El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, son órganos que hacen parte del sistema de administración de justicia, ¿no? No hacen parte de la misma rama. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo también, pero no hace parte del Poder Judicial. Pero digamos, son órganos jurisdiccionales que administran justicia. En el caso del tribunal, pues justicia constitucional; en el caso del Poder Judicial, justicia ordinaria, y ellos tienen una protección, digamos, reforzada respecto de las sentencias que emiten, básicamente por esta garantía de la autonomía y la independencia judiciales. Pero eso no enerva el hecho de que un órgano constitucional autónomo, como puede serlo la Junta Nacional de Justicia, como puede serlo el Banco Central de Reserva, como puede serlo el Ministerio Público, en el ámbito de sus competencias, tenga una autonomía tal que no puede ser afectada por una decisión del Congreso basada en una lectura de parte de la Constitución. Eso me parece muy peligroso, y me parece que si aceptamos ese antecedente,
la verdad que nada impediría que más adelante, con base justamente en este tema, el Congreso dé el zarpazo y también quiere entrometerse en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Claro, ahora, para cerrar este primer punto que creo que es clave, porque bien planteas que es una cuestión de base de la acusación, o sea, en realidad si esto se cae, todo lo demás se cae por sí solo, pues, ¿no? Porque finalmente es el punto de soporte de todo lo que vamos a conversar ahora en lo que sigue. Pero solamente para ponerte en la posición incómoda, mi querido Ever, si tú fueras consultor en este momento y te dicen, señor, más allá de la parte de base y de presupuestos, de la cual, por cierto, comparto contigo y también suscribo la parte competencial que para mí es clave para marcar la relación entre organismo constitucional y Congreso, y eso debería quedar bastante claro, pero ¿cuál es su posición? ¿El requisito de edad es un requisito de acceso? ¿Es un requisito solo de acceso y no para mantenerse en el cargo? ¿Cómo lo ve usted, doctor Eber Campos? Sí, ahora sí, ya entrando al tema, si se quiere, de fondo, ¿no? Digamos, lo que ha significado un poco el meollo de toda esta discusión sobre la acusación del Congreso. Yo en lo personal considero que es un requisito de acceso más no de permanencia Ujú, por tres razones. Podría señalar alguna más, pero creo que con tres queda el tema claro. ujú, La primera, porque si bien es cierto, el artículo 156, numeral 3, señala que para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia hay que ser mayor de 45, pero menor de 75 años, ¿sí? Esa es la regla, digamos, establecida en ese 156, numeral 3. Eh, el artículo 155, ¿no?, de la Constitución señala luego que el periodo durante el cual los integrantes de la Junta Nacional de Justicia van a ejercer sus funciones es de 5 años, ¿no? Entonces, claro, si yo leyera única y exclusivamente el artículo 156, numeral 3, podría inferir que ese requisito ese límite de edad es un requisito tanto de acceso como de permanencia. Pero luego, si es que complemento esa lectura del 156 con la del 155, encuentro que en el 155 aparece una regla relativa a la permanencia en el cargo. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que eso en realidad lo que quiere decir es que se mantiene 5 años si es que no aparece ninguna causa sobreviniente, ¿no? ujú. Ya, imaginemos que eso es así. Ok. Si eso fuera así, podríamos llegar, y aquí viene el segundo argumento de los tres, ¿no? Podríamos llegar al absurdo de caer en la siguiente situación. La comisión especial, ¿no?, para la elección de los integrantes de la Junta selecciona a un integrante que al momento de su postulación tenía 74 años, 11 meses Ah, y 10 días, ¿no? Y dice, no lo puedo sacar de carrera porque ¿cómo lo voy a sacar de carrera si está dentro del límite? Lo dejo postular, ¿no? Y tiene un currículum pues impresionante, ¿no? Hizo un examen extraordinario, la entrevista fue arrolladora, ya. Lo elegí. ¿Lo elegí para sacarlo en una semana? mm, O sea, ¿en qué cabeza cabe que la comisión va a elegir a alguien para sacarlo en una semana? Bueno, entonces, incluso, ¿no? Incluso el escéptico puede decir, bueno, pero es que en realidad, entonces la comisión especial tendría que tener en cuenta ese detalle para excluir a esa persona del concurso, ¿no? Para no darle, digamos, preferencia, pero no estaría discriminándolo por la edad. O sea, si se dan cuenta, la lectura de los 75 años como límite de edad no cuadra, no es razonable, mm, que podríamos caer en ese tipo de inconsistencias. Tan no es razonable que cuando uno ve, por ejemplo, los videos de las entrevistas a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia actuales, entre ellos la vocal Inés Tello, uno de los miembros de la comisión especial le dice, usted va a cumplir 75 años en unos pocos meses, pero, usted ha sido elegida por 5 años. Claro, porque de lo contrario, un poco lo que tendría que decirle es, ¿sabe qué, señora? Como usted va a cumplir 75 años en 6 meses, mejor lo dejamos ahí, ¿no? Porque va a tenerse que ir. No Hasta, tiene hasta sacas sentido. el argumento de O economía le de elegimos, escala, ¿no? Porque vamos a hacer este mismo procedimiento aquí a un mes, entonces mejor hacemos economía y elegimos a alguien que pueda alcanzar los 5 años. Lógico, lógico. Con lo cual, si se dan cuenta, implícitamente esa lectura de la Constitución encubriría una suerte de discriminación por edad.
si fuera razonable. Ujú. Si fuera razonable esa interpretación. Y un tercer aspecto que también se ha planteado, a mí me parece que es un argumento válido, pero yo no creo que sea tan fuerte como los otros, pero en todo caso también vale la pena mencionarlo, es que en el evento de que convengamos que esa lectura del límite de edad como requisito del acceso y la permanencia fuera válida, ¿no? Y resulta que la vocal Inés Tello, a los 8 meses de haber sido elegida, tendría que retirarse, ¿no es cierto? Ahí se abren dos escenarios. Primero, que la vocal Inés Tello se da cuenta que cumplió el límite de edad y entonces tiene que renunciar, ¿no? Pero como ustedes saben, o como buenos abogados, la renuncia no puede ser un requisito compulsivo. O sea, yo no puedo establecer como un presupuesto, ¿no? De corrección funcional que alguien que ha sido designado para un puesto público, asuma como una condición necesaria del desempeño de sus funciones la renuncia. Ah, No tiene sentido. La ah, renuncia siempre es voluntaria, no puede ser compulsiva. Entonces, como la señora no se puede ir por su propio gusto, ¿no? De repente, pues ya dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, la pelota cae en cancha de los otros integrantes de la Junta. ujú. Convengamos que ellos también son de la opinión de que el límite de edad es un requisito de acceso y de permanencia. Ya, ¿cómo la sacan? Ah, ¿Cómo la Claro, no es sacan? causal de cese. O sea, van a su ley orgánica, ¿no? A ver, supuestos para la vacancia y para el cese. ¿Aparece el límite de edad? No. ¿Cómo la sacan? Le hacen la consulta al secretario técnico de la comisión especial, aunque ya parece entonces está desactivada, digamos, o al asesor legal. Señor, ¿cómo lo saco? No puede. Y como ah, estas son medidas que en la práctica suponen restricciones de derechos, tienen que estar establecidas taxativamente en la ya, norma de referencia. ¿Cuál es la norma de referencia? La ley orgánica y el ujú. reglamento interno. No aparece ahí la causal. ¿Cómo la saca? No puede. No puede. Ahora, No yo tiene sentido. he escuchado dos razonamientos que sí me parecen al menos pensables, razonables, con relación a la interpretación del 175, 56, perdón, que es que la redacción de este artículo está en tiempo presente para hacer, ¿no? Y de ahí que pone un límite para el que está en el cargo. Eso me parece al menos razonable. Y lo segundo es que tan es así, al menos si lo vemos como que está amarrado, tan es así que para eso existen accesitarios. Entonces, la persona que ha cumplido 75, que ya no se encuentra en el hecho del ser, entonces tiene que ceder la posición, digamos, al accesitario. ¿Cómo ves eso tú, Heber? Me parece que no cambia nada, Julio, porque fíjate, ¿qué pasa si es que todos los accesitarios tienen el mismo problema que la persona que tienen que reemplazar? No, absurdo, ¿cómo va a pasar eso? En este caso pasó. En este caso pasó. Es decir, de los 7 accesitarios, ahora solamente Cierto. quedan 6, ¿no es cierto? Porque uno renunció. De los 6, 3 superan el límite de los 75. ¿Cómo puede? Pasó. ¿Por qué pasó? Porque la comisión especial probablemente nunca pensó que ese era un límite de permanencia. Ya, Porque de lo contrario hubiese sido pues más razonable, más prudente, ¿no? ya, Es como que si nos hubiesen dado a nosotros el encargo, si nosotros hubiésemos tenido clarísimo que el límite eran los 75, no hubiésemos elegido pues el 60% de los accesitarios con el mismo problema. ya, O sea, no tiene sentido eso. Entonces, a mí la absolutamente. verdad, el argumento no me persuade. El argumento de que la letra de la norma, el enunciado lingüístico, la disposición puede ser clara, Ujú. pero los abogados y los constitucionalistas, con mayor claridad, creo, sabemos que el significado lingüístico gramatical de una disposición no equivale a su significado jurídico. Sí, claro. Ahí intervienen otra serie de factores, otra serie de elementos. La Constitución no se puede leer como si fuese pues un reglamento de tránsito, ¿no? Ujú. Sí, ahora, dejando de lado este tema de fondo, vamos a quizá conversar un poco contigo de los efectos, porque ha llamado la atención, no sé si se les ha pasado, es intencional, pero los inhabilitan, pero no hay alguna medida en el informe que dé cuenta de que los destituyen. Entonces, esto ha llevado, ya que hablábamos de los constitucionalistas, a destacados profesores y amigos, por ejemplo, el doctor Samuel Abad, que ha señalado que como quiera que no hay una medida en el marco de las conclusiones que dé cuenta de que hay una destitución, sino mera inhabilitación,
Entonces eso quiere decir que no hay fecha o momento en el que dé inicio a este plazo, digamos, de la inhabilitación, porque vamos, es bien curioso, pues cómo inhabilitas, o sea, quiere decir, termine su mandato y de ahí quedan ustedes imposibilitados de acceder a la función pública. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides con el amigo y docente, por supuesto, y destacado profesor Samuel Abad, o estás en una posición distinta? No, yo en ese punto, digamos, tengo una posición un poquito diferente, ¿no? Me parece que claramente ha sido Ujú. eh, un, un error Mm. de la subcomisión al momento de elaborar el informe. Dicho sea de paso, ese informe tiene un montón de problemas, ¿ah? O sea, quienes hemos tenido oportunidad de Sí, leer el informe, sí, sí. nos hemos encontrado, por ejemplo, que se repiten los argumentos de los 7 integrantes de la Junta literalmente. O sea, dicen lo mismo y entonces utiliza como el 40% de todo el texto para repetir lo mismo, ¿no? Por decir algo, o sea, de los muchos problemas que yo le he encontrado a ese informe. Entonces, claro, ahí, digamos, lo ortodoxo hubiese sido que se establezca la sanción de destitución, ¿no? Y complementariamente, si es que esa es la voluntad de los integrantes de la subcomisión y luego de la comisión permanente, la recomendación de inhabilitación para los integrantes de la Junta. Eso hubiese sido, digamos, lo eh, eh, razonable. No lo han planteado así. Sin embargo, y dado que las sanciones que emite el Congreso, en este caso una sanción de inhabilitación, surte efectos desde el día siguiente de la notificación a los emplazados, la inhabilitación supone que no está en capacidad de seguir ejerciendo, Ujú. en este caso, una función pública, es decir, subsume, si se dan cuenta, la destitución. O sea, es una suerte de causal sobreviniente en la medida en que para el Congreso esa persona ya no cuenta con las condiciones para seguir ejerciendo la función. Entonces, prácticamente lo está Claro. destituyendo. Sí, entonces no, yo no Sí, comparto eso, ¿no? Porque lo otro, así digamos, es. sería Claro, como te decía, el otro significaría esperar a que termine su periodo y recién allí empezamos a decir ya no puedes volver a ejercer función pública. Claro, pero eso sería diferir los efectos de la sanción y entiendo que eso no está establecido así. Ujú. Sí, bueno, digamos, la inhabilitación sería inmediata, pero ha sido el argumento de defensa bastante interesante, por cierto, Yo creo del que hay doctor un Samuel argumento, Abad. yo creo que hay un argumento que sin embargo no se está subrayando lo suficiente. A mí en lo personal sí me llama mucho la atención. No sé qué piensan ustedes, se los comparto. Porque si se dan cuenta, en el informe de la subcomisión se dice que la infracción en la que habrían incurrido los integrantes de la Junta es el 156 numeral 3 y el 139, creo. El 139 es cualquier cosa. O sea, Ujú. lo han puesto ahí, creo yo, para Ah, rellenar. No tiene ningún sentido ese 139 porque hace referencia a las garantías en el ejercicio de la función jurídica. O sea, no tiene nada que ver con esto. Ya, pero el 156.3, que es el límite de edad, ¿quién incurrió en el problema del límite de edad? ¿Quién? claro, únicamente la magistrada, ¿no? La vocal Inestello, pero el señor, Claro. el señor Tom Berry, el señor Ávila, eh, en fin, todos los demás integrantes de la Junta no están en ese problema. Entonces, ¿cómo les van a imputar a ellos esa infracción a la Constitución? En Digamos, es realidad, por la interpretación en ah, contra de lo que ellos piensan, claro. exactamente, o sea, en realidad el cargo que les están imputando es una omisión. Sí. Es decir, ustedes se están atribuyendo unas competencias que no les corresponden, están interpretando de manera incorrecta el artículo 156 de la Constitución y por consiguiente están omitiendo vacar a esta persona, ¿no? Ujú. Es decir, debieron hacerlo, no lo hicieron. Esa es la infracción. Ya, pero esa infracción está contenida en el 156. Ah, O sea, esa infracción tendría que estar Correcto. descrita en otro artículo de la Constitución. para que configure la causal de infracción de la Constitución. Exactamente, Ujú. exactamente. ¿Qué causal podría ser? No sé, hay un artículo que hace referencia a que todos los funcionarios deben actuar Deben actuar conforme a observando la Constitución. la Constitución, qué sé yo. Esa es la conducta en todo caso, pero no el 156.3. Mm. O sea, el problema de estos magistrados o de estos integrantes, no magistrados de la Junta, no es haber superado el límite de edad en la lectura, digamos, arbitraria del Congreso, sino no haber vacado a la vocal Inestey. Claro, con el agravante que es una imputación
sobre la base de una lectura del Congreso de la cual ya hemos conversado que también es controversial y debatible, ¿no? O sea, Claro. probablemente estamos hablando de un Es- procedimiento que en una instancia judicial, que creo que sería el espacio idóneo, este tipo de cuestiones van a ser o deberían ser debidamente valoradas y no políticamente, como bien decías tú al inicio, ¿no? Preocupa cuando esto está en manos de una institución política porque este tipo de argumentos sobre los cuales venimos conversando no son precisamente los que calibran finalmente la decisión de este tipo de instituciones como el Parlamento finalmente, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, Cristian. Es decir, me da la impresión que en realidad ahí está el factor decisivo, el tema político. Ujú, Es decir, el informe termina siendo, como decían los realistas, eh, termina siendo un pretexto, ¿no? Para encubrir quizá razones de otra índole. Porque de lo contrario no se entiende. O sea, la vocal Inés Tello cumplió 75 años hace como 3 años. O sea, no es que los haya cumplido ayer, ¿no? O sea, ella fue Correcto. elegida y a los 8 meses, aparentemente, superó el límite de edad. ¿No? Eso no ha pasado hace una semana, o sea, eso ha pasado hace como 3 años, ¿no? ujú. Así es. ¿Por qué cuando eso ocurrió nadie dijo nada, ¿no? Nadie dijo nada y ahora, oh casualidad, ¿no? Que se puso de moda el tema de la Junta, ¿no? Por todas estas situaciones penosas que hemos visto, ¿no? Que involucran a una serie de entidades y a una serie de actores políticos, el Congreso se acuerda, pues, del límite de edad, ¿no? Porque fíjense, si tan Ahora, problemático es el sí, límite de edad, el Congreso también pudo haber destituido a la vocal Inés Tello, ¿ah? Ujú. Sea, pudo haber claro. directamente planteado una acusación constitucional cuando este límite de edad aparentemente No, sucedió. con el argumento de que usted Pero en no algo- debió renunciar y no renunció, lo cual significaría violarle la libertad de trabajo, ¿no? Porque Mire, querría y si te das decirle, cuenta, Cristian, te das cuenta en este y claro, juego, claro. en un este, juego digamos, perverso. esta lógica del razonamiento jurídico, Ujú, podríamos entrar incluso en un cargo espejo. ¿En qué sentido? La ujú, Junta acusa o perdón, el Congreso acusa a la Junta de omisión. ujú, ¿Pero no es la misma omisión en la que incurrió el Congreso? O ujú, sea, el Congreso también podía destituirla. ¿Por qué no ujú. lo hizo? Acusación constitucional contra los... Es Contra todos absurdo, los miembros del Congreso. es Sí. absurdo, ¿sí? Bueno, pasando un poco a lo que va a ser el procedimiento, porque es claro que la medida cautelar no cobertura, no cubre este espacio que se va a votar mañana. Y luego el principal o el delegado de la acusación ha renunciado, uno de los miembros de su bancada, y se ha quedado sin bancada. Consecuentemente, ¿quién va a presentar ante el Pleno? ¿Qué procede para presentar ante el Pleno los cargos? ¿O lo puede hacer la coordinadora, pues, la jefa, la presidenta, perdón, de la Comisión de Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales? ¿O cómo va a ser? Entiendo ¿Qué que, opinas al respecto? sí, entiendo que la comisión permanente delegó el encargo de sustentar la acusación en el congresista Esdras Medina y en la congresista Lady Camones. Si es que el congresista Esdras Medina, en la medida en que ahora mismo ya no representa ninguna bancada, está imposibilitado de hacer la sustentación, pues siempre podrá hacerlo la congresista Lady Camones, en la medida en que ella también ha sido designada para esa tarea, ¿no? Entonces ahí la verdad creo que no habría ningún inconveniente. He estado escuchando también que en algunos medios se está planteando, ¿no? Como un asunto que se tiene que decidir todavía si es que el debate de la acusación o la votación, mejor dicho, va a ser individual o va a ser por todos los integrantes. Ujú. Pero es que en realidad ahí no hay nada que discutir. O sea, el reglamento del Congreso señala que cuando se trata de una acusación constitucional que comprende a integrantes de un colegiado, siempre la votación es individual. Claro. Ahí en realidad no hay margen, o sea, va a ser individual. Y ahí Ahora, vamos a... y en el Claro. caso de esta etapa, porque alguna de las cuestiones que ya venía resonando en el ámbito constitucional cuando empieza toda esta tensión entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia era el respeto al debido proceso, porque si nos remontamos hacia el pasado, incluso estábamos hablando de un procedimiento que ni siquiera estaba reglamentado y habían dudas sobre en qué momento se les va a escuchar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que ejerzan su derecho a la defensa. Ya esta cuestión que ya viene el día de mañana implica o significa que en algún momento o etapa estos miembros de la Junta Nacional de Justicia podrán ejercer su derecho a la defensa o es que ya, porque vamos, pareciera que es una muerte anunciada. Entonces,
¿Realmente es así o va a haber una etapa en la que ellos van a poder ejercer sus argumentos frente a lo que hemos podido comentar brevemente en el informe? Entiendo que si el debate de la acusación se ha agendado para el día de mañana, tendrían también que haberles corrido traslado a los integrantes de la Junta para que ejerzan su defensa, tal como lo hicieron en su momento en la subcomisión, tal como lo hicieron en su momento en la comisión permanente. Esa es la ventaja, digamos, del procedimiento de la acusación constitucional, Exacto. ¿no? A diferencia de lo que venía de antes, ¿no? Que no teníamos ni Exactamente. siquiera claridad de cómo iban los derroteros, ¿no? Porque era un procedimiento que se Exactamente. estaba dando sobre la marcha, en realidad. Sí, que no tenía base legal, o sea, una cosa, una creación heroica del Congreso. No, aquí eso está predeterminado, o sea, en el reglamento se establece que tiene que haber un espacio para que puedan ejercer su derecho a la defensa, que claro, pueden no querer ejercerlo también, o sea, puede ocurrir que por un tema, digamos, político, de cualquier otra índole, pues digan ya no tiene sentido seguir prestándonos a esto y no participen. Pero siempre, siempre van a contar con esa posibilidad, ¿no? Ujú. Bueno, y lo último para ir cerrando, querido Ever, es el tema de cómo va a afectar esto si es que se logra la inhabilitación. Se ha hablado en estos días, creo que con bastante sensatez, de un aglutinamiento del poder, quizá de un golpe de Estado congresal, no sé si ya es demasiado, o de una vulneración al menos clara, manifiesta al principio de división de poderes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles serían las consecuencias si esto prospera? A mí me preocupa mucho, o sea, más allá, digamos, del tema que estamos comentando, me preocupa mucho el escenario en el que nos encontramos. Me parece que estamos en un capítulo más de un proceso que cada vez se vuelve más patético, ¿no? Es decir, de erosión y de debilitamiento de nuestras instituciones democráticas, que no viene de hoy, o sea, no es que esto haya nacido con este Congreso. Probablemente sea un escenario gradual de, de, de debilitamiento, en algunos casos de desmantelamiento, de lo poco que se avanzó, y eso a mí en lo personal me preocupa mucho, porque más allá de la Junta, ¿no? Más allá de los integrantes de la Junta, porque creo que no se debe confundir la defensa de las instituciones con la defensa de las personas. Esta no es una defensa de los integrantes de la Junta a título personal. Claro. Esta es una defensa, en todo caso, de la institucionalidad del país. Entonces, a mí me preocupa, digamos, que de tanto en tanto nos estemos enfrentando a situaciones en donde se reabren debates que ya estaban más o menos claros a nivel no solamente de la práctica constitucional y de la academia, sino también a nivel político. Eh, Estamos un poco tratando de reinventar el mundo cada vez que aparece una coyuntura política y se está instrumentalizando el poder para utilizarlo en contra de eh, enemigos políticos determinados. Entonces me parece eso muy peligroso, porque los congresistas en algún momento van a dejar de serlo. El tema es que esos antecedentes van a quedar ahí, ¿no? Y eso va a ir Así es. deteriorando cada vez más el debate público en el país y, por supuesto, los límites que deben respetarse en un escenario de sana división y contrapeso de poderes, ¿no? Entonces, creo que levantar la voz frente a eso es necesario, insisto, ¿no? Porque es bueno subrayarlo, porque a veces se confunden las defensas de estas cosas con defensas personales, más allá de las personas, por las instituciones. Y espero, naturalmente, que esto también lleve a una reflexión más allá de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De cómo el respeto de la Constitución, cómo el respeto de los procedimientos, cómo el respeto de las garantías mínimas de la democracia son un presupuesto no solamente para su supervivencia, sino, yo diría a veces, sobre todo, de nuestro propio desarrollo. O sea, a la gente a veces le parece que estas discusiones son, pues, discusiones de marcianos, ¿no? De abogados que se toman un café y que empiezan a hablar acerca de la Constitución y de las normas. Entonces sienten que son debates muy ajenos, pero sí tiene un impacto a nivel de la propia convivencia cívica, a nivel incluso de asuntos que ahora Exactamente. nos compelen a todos, la inseguridad ciudadana, el desarrollo económico, la promoción del empleo, en fin, todos esos temas tienen que ver con la institucionalidad y a veces no advertimos esa conexión. Y creo que quienes tenemos la posibilidad de expresar estas cosas en espacios privilegiados como este,
no debemos perderla para subrayar, ¿no?, la importancia de preservar nuestras instituciones y nuestra democracia que tanto nos ha costado recuperar. Sí, Es cierto. efectivamente. De Gracias. hecho, vamos a tener que concluir aquí, mi querido Ever, el tiempo en este programa, como en la tele, como es en vivo, es muy corto y cruel, pero como bien decía Julio desde el inicio, desde ya quedas invitado para que no sea la única ocasión en la que estés aquí con nosotros. Valoro y aprecio y agradezco la gentileza que has tenido de hacernos un espacio en tu agenda y sobre todo que te hayas permitido ayudarnos a que nuestro público en general nos pueda comprender esta situación que más allá, como bien decías, de parecer un episodio anecdótico, tiene un trasfondo político que puede significar comenzar a minar estas bases de lo que implica un Estado constitucional y lo que implica vivir en democracia. Las personas, los funcionarios, servidores públicos son aves de paso, pero si no prestamos atención al trasfondo institucional de lo que puede terminar significando este episodio de lo que viene siendo Congreso, Junta Nacional de Justicia y otros que más adelante seguramente, lamentablemente, seremos testigos porque no es, como bien decías tú, algo reciente. Creo que es importante que gente como tú nos ayude a que nuestro público lo entienda y lo comprenda y no piense que es una cuestión anecdótica y que pasa esto y que ya pasamos a otra cosa. No, no, no. Viene siendo parte de un proceso del cual espero que en algún momento salgamos, ¿no? Porque finalmente parece que vamos de mal en peor y esto no debería ser así. Por mi parte, agradecerte entonces, mi querido Eder. La invitación está hecha para que esta no sea la única ocasión en la que nos acompañes. Y no, también, por supuesto, agradecer a nuestro público por tener la gentileza de hacerse un espacio y escucharnos y acompañarnos. Así, de esta manera, empezamos la quinta temporada de Contacto Legal. Mi querido Julio, por favor, adelante. Así es, muchas gracias. Bueno, agradecer a Ever en principio porque ha sido sumamente claro, no solamente además claro, sino fuerte, porque en esta época tan crispada es a veces complicado y por eso que Ever mismo ha tenido que hacer varias aclaraciones con relación a que no es una defensa personal, pero en esta época necesitamos esa fortaleza para explicar bien las cosas y Ever ha sido sumamente poderoso y cargado de ideas muy prístinas para explicarlas a nuestro público, así que le agradecemos mucho. Yo quizá quisiera decir que en una comunidad de intérpretes de la Constitución, en la que todos podemos interpretar la Constitución, cuando no existe una disposición clara o una ley que desarrolle la Constitución, pues no debería sancionarse cuando se interpreta de forma distinta, ¿no? Puede haber interpretaciones mejores y peores, pero quizá, o en todo caso estoy seguro que la interpretación diferente no debería ser sancionada. Gracias nuevamente, Ever, y por favor, para que te despidas tú también de nuestro querido público. No, no, por favor. Muchas gracias, Cristian, Julio, por la invitación. La verdad que para mí es un honor acompañarlos en la primera edición de la quinta temporada de Contacto Legal. Yo soy hincha del programa, los sigo, los Gracias. aprecio, los admiro personalmente, Gracias. y que ciertamente ha sido un privilegio y encantadísimo de acompañarlos en otra oportunidad. Un fuerte abrazo para ambos. Muchas gracias, mi Muy querido Eder. amable, Bueno, amigos y gracias. amigas, así, doctores y doctoras, concluimos este primer episodio de esta quinta temporada. Nuevamente, las gracias a nuestro invitado de lujo el día de hoy, a cada una y cada uno de ustedes, y ya vamos anunciando que la próxima semana vamos a tratar otro tema así controversial y que desafortunadamente involucra también a nuestro Congreso de la República, como es el presunto posible retorno ya a la bicameralidad, que es una cuestión que bien vale la pena poner el dedo en la llaga, porque más allá de que el Congreso haya tomado ya el día de hoy una decisión al respecto, creo que se hace necesario no solamente entender la iniciativa que ha sido hoy reiterada ya en segunda votación, sino también en trasfondo político, porque también hay que comprender que hay todo un contexto alrededor de una medida de esta índole que más allá de cuestión técnica, también hay que saber entenderla y comprender. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego, mi querido Julio. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Gracias, Hasta Ever. luego, cuídense Lo mucho. máximo. Muchas Gracias. gracias. Gracias por Hasta luego, seguirnos. amigos. Nos vemos. Cuídense.